Buenos días, soy Leonardo Guidi, analista financiero de Grupo Carey. Hoy es jueves 23 de marzo de 2023 y este es el resumen semanal de los mercados. Bueno, no sé si se acuerdan, hace 3 semanas que fue el último informe y creo recordar que justamente ahí yo les decía que una de las diferencias de este mercado bajista con 2008 y con el de las burbujas.com era justamente que no habíamos tenido quiebras de alguna empresa importante, de algún banco, algo que desatara un poco el pánico, que a veces era justamente lo que provocaba ese colapso final, ese momento de claudicación de los mercados, donde bueno, todo se transformaba en pánico y bueno, era el momento final donde se generaban los mejores momentos de compra, los momentos donde más se asustaban, donde ya muchos ya perdían la esperanza y bueno, eran justamente los mejores momentos para comprar. Yo les decía, bueno, que justamente en octubre, acá justamente vemos, estaría por el momento el inicio del nuevo mercado alcista y bueno, yo les decía que no parecía que este mercado bajista iba a terminar con ese último tramo de colapso, digamos, de resignación, de claudicación, y que al contrario íbamos a arrancar ya un nuevo mercado alcista y que justamente, a diferencia de mercados bajistas anteriores, bueno, no iba a haber quiebra de empresa. Bueno, ¿qué pasó? Me fui así un par de semanas y de repente quebró el Silicon Valley Bank, quebró el Signature Bank, otros bancos aparecieron también con problemas y salió el Tesoro y la Reserva Federal a ayudarlos, que quebró el Credit Suisse, aunque la verdad estábamos hablando de un muerto que finalmente termina de morir. Ya vamos a hablar un poquito más en profundidad sobre el Credit Suisse y por qué no es comparable con lo que pasó con Silicon Valley Bank. Así que bueno, antes de hablar un poco más de actualidad y de ahora para adelante, hagamos un poco un resumen, si ya lo vieron en otros informes de otros analistas. Bueno, perdonen un poco por repetir, pero me parece importante destacar algunos aspectos, más que nada para que entendamos que esto no se parece a 2008 y de que este colapso final del Credit Suisse, esta quiebra, esta adquisición por parte del UBS no se parece tampoco a lo que pasó con el Silicon Valley Bank, o sea que no son comparables, o sea que no es trasladable tampoco, porque aparte estamos hablando de un banco suizo y los bancos suizos tampoco están regulados por la Unión Europea, porque Suiza no está en la Unión Europea. Entonces las reglas con las que se manejan las quiebras bancarias o los rescates, o sea, todo lo que pasó con el gobierno de Suiza, con UBS, con el Credit Suisse, no es trasladable a Estados Unidos y ni siquiera es trasladable a Europa, porque Suiza es, bueno, como todos sabemos, ¿no? Suiza es como un país aparte, con características muy propias. Así que, a ver, comencemos con el tema del Silicon Valley Bank. Ya es complicado tener que explicar cómo pudo haber caído un banco que tenía sus activos conformados principalmente por bonos del Tesoro de Estados Unidos. Porque si ustedes me dicen, bueno, fue un banco, bueno, como pasó en 2008, ¿no? O sea, bueno, por lo que pasa que los gerentes invirtieron en bonos hipotecarios que terminaron siendo bonos basura, bonos subprime, o qué sé yo, el gobierno invirtió en bonos de, no sé, de Mozambique, con perdón, no de Mozambique, pero diciendo, el gobierno invirtió en activos de mala calidad. Ahí lo podemos entender perfectamente porque lo tomaríamos como un caso de negligencia de la gerencia, que ante un contexto de bajas tasas de interés, de bajos rendimientos, los tipos se jugaron a invertir con tal de conseguir un poco más de rendimiento, optaron por invertir en activos de más riesgo que al final, bueno, terminaron colapsando y eso destruyeron la hoja de balance del banco y eso llevó a la quiebra al banco. O sea, esas cosas las podríamos llegar a entender. Pero acá estamos hablando de que un banco ha quebrado básicamente porque tenía su dinero invertido en bonos del Tesoro de Estados Unidos. O sea, hay que quemar los libros de finanzas. O sea, porque justamente en todos los libros de finanzas te dicen los activos libres de riesgo, por ejemplo, y todos te dicen el mismo ejemplo, los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Claro, esa frase está incompleta, ¿no? Porque te dicen los activos libres de riesgo. Ok, pero ¿libres de qué riesgo? Y ahí está justamente la clave, que los bonos del Tesoro de Estados Unidos están libres del riesgo de default, pero no del riesgo de tasa de interés. O sea, sabemos, cualquier persona que estudie un poquito de bonos sabe, y si lo sabremos nosotros los argentinos, que la TIR de los bonos va en dirección contraria
a la cotización de los bonos. Y la relación que hay entre la TIR de un bono y la cotización del bono, la sensibilidad, digamos, que hay de una con respecto al movimiento de la otra, se da por la duration. A mayor duration, más sensibilidad hay entre un cambio en la TIR con el cambio que produce ese cambio en la TIR en la cotización. O sea, a mayor duration, los bonos largos, por ejemplo, cuanto más baja o sube la TIR, más se mueve la cotización, y de hecho hay una reglación matemática que se puede utilizar para que uno estime, por ejemplo, si yo supongo que en Argentina la TIR de los bonos argentinos va a caer 10%, por poner un ejemplo, el año que viene, yo puedo, mediante una cuenta que está en cualquier libro de bonos, poder saber que digo, bueno, sé que la duration es esta, sé que la TIR es esta, puedo de esa manera calcular cuánto podría llegar a subir la cotización de un bono argentino, por ejemplo, si yo creo que la TIR va a bajar un 10%, por poner un ejemplo. O sea, eso se puede hacer. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Bueno, entre 2020 y 2021, como ya sabemos, con todo lo que fue el COVID, no solo ocurrió que la Reserva Federal y en realidad es el gobierno de Estados Unidos, mediante el financiamiento que le dio la Reserva Federal, inundó, digamos, de dólares la economía, o sea, le dio cheques a las personas, ayudas a las empresas, aumentó los subsidios por desempleo, de todo. O sea, hizo todo un paquete de medidas para poder hacer política contracíclica con todo lo que estaba pasando con el COVID, con la caída de la actividad económica que iba a provocar el COVID. ¿Eso qué provocó? Que hubiera una enorme afluencia de liquidez hacia los bancos, una enorme afluencia de depósitos, los bancos se llenaron de cash, empezaron a tener mucho efectivo, y la clave era, bueno, o sea, ok, yo tengo este efectivo, se supone que tengo este efectivo que es un pasivo para mí, que yo soy banco, para mí los depósitos de los clientes son un pasivo, porque en algunos casos incluso tengo que pagarles intereses, pero yo esto que es un pasivo para mí, yo tengo que invertirlo. Bueno, no tengo gente que me esté viniendo a demandar crédito ni para comprarse un auto, ni para comprarse una casa, ni para invertir, o sea, para construir una planta, para comprar un equipamiento para producir. No tengo eso porque, bueno, estamos con todo este tema del COVID, hay mucha incertidumbre. ¿Qué hago entonces con este dinero que es un pasivo para mí, para poder sacarle una renta y de esa manera no perder dinero, porque yo les tengo que estar pagando una pequeña tasa de interés a los clientes por estos depósitos? O por certificado de plazo fijo, por ejemplo. Bueno, ¿qué hicieron los bancos? Muchos invirtieron en bonos del tesoro. O sea, supongan que más o menos, según los números que se estaban publicando sobre ese contexto, sobre lo que fue 2020-2021, más o menos, o sea, los bancos estaban remunerando nada, o sea, 0,1%, estaban pagando muy poquito por un certificado de depósito, por tener el depósito en el banco, estaban pagando muy poquita tasa de interés a sus clientes, y ese dinero lo invertían en bonos del Tesoro de Estados Unidos. ¿Cuánto estaban pagando los bonos del Tesoro? 1,5%. Entonces, claro, cuando uno mira esa ecuación dice, bueno, te cierran, ¿no? Porque estás obteniendo un interés que es más de 1% más alto que el que estás pagando. Entonces, muchos bancos, incluso el Silicon Valley Bank, ese dinero aprovechó y lo invirtió en bonos del Tesoro de Estados Unidos, pues justamente son libres de riesgo, no había mucho más para colocar el dinero en ese momento. Entonces, obviamente los bancos ahí fueron conservadores, porque aparte había mucha incertidumbre, y decidieron invertir el dinero en bonos del Tesoro de Estados Unidos. Claro, entonces hasta ahí la ecuación cerraba, pero claro, ahí tenemos el problema del descalce de plazos. O sea, yo compro un bono del Tesoro que vence en 2 años, 5 años, 10 años, pero el financiamiento de los clientes, o sea, los depósitos de los clientes, están en muchos casos a la vista, y en otros casos con liquidez a 1 mes, a 2 meses, a 3 meses, dependiendo de la duración del plazo fijo, que en Estados Unidos se llaman certificado de depósito, pero funcionan de la misma manera. Entonces ahí tenemos un descalce de plazos. Pero claro, ¿qué pasó? El Silicon Valley Bank tenía su cartera de clientes muy concentrada en la industria tecnológica. Entonces, en el 2020 pasaron dos cosas. Por un lado, la Reserva Federal, a partir de marzo del año pasado, empezó a subir las tasas de interés más rápido de lo que nunca antes la había subido. Y por otro lado, el mercado bajista del año pasado, a quien más afectó fue a la industria tecnológica. Fueron empresas del sector tecnológico, como bien lo sabemos. Entonces, claro, ahí se encontró con dos factores negativos. O sea, por un lado, este riesgo de tasa de interés empezó a tener efecto en la hoja de balance del banco, porque, como ya les había dicho, si la TIR de los bonos sube porque está subiendo la tasa de interés, lo que quiere decir es que la cotización de los bonos baja. Entonces,
Si yo no mantengo ese bono hasta el vencimiento, hasta la madurez del bono, y decido venderlo antes, es posible que tenga que venderlo a una cotización más baja de la que yo lo compré, porque yo lo compré con una TIR de 1,5, vamos a suponer, y lo estoy vendiendo con una TIR de 2, 2,5. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tal vez los cupones no me han llegado a compensar esa caída del precio del bono porque ha subido la TIR. Entonces ahí estoy con un problema. Y por el otro lado tengo a mis clientes, lo que me representa mi pasivo, los depósitos de mis clientes, que justamente están viéndose afectados porque el capital de riesgo, o sea, las inversiones en el sector tecnológico, estaban empezando a disminuir y cada vez disminuían más, hasta el punto de que muchas empresas se encontraban sin posibilidad de hacer nuevas rondas de capital, sin posibilidad de emitir algunos bonos corporativos, todo porque se estaba terminando, o sea, había habido como una exageración, no quiero decir la palabra burbuja porque no creo que fuera así, pero había habido como una exacerbación de todo lo que eran las empresas tecnológicas. Lo vimos mucho con empresas tecnológicas del tipo, bueno, de Pelotón, del tipo de, bueno, estaba Zoom también, o sea que tuvo una suba impresionante, o sea, injustificada porque estaba en una industria en la cual le resultaba imposible a esta empresa poder con sus ganancias justificar la cotización que estaba teniendo. Entonces, bueno, lo que básicamente estaba pasando era que justamente los principales clientes del Silicon Valley Bank, que tenía una base de clientes muy concentrada en esta industria, empezaron a tener problemas de financiamiento para hacer rondas de ampliación de capital, porque los fondos de capital de riesgo estaban optando más bien por la mesura, por la racionalidad, porque veían que justamente durante 2021 tal vez habían hecho malas inversiones. Entonces estaban siendo mucho más precavidos con respecto a las inversiones que iban a hacer ya a partir de 2022. Entonces como que se juntaron varios factores que provocaron lo que terminó siendo la quiebra del banco. O sea, el banco, ¿qué pasó? Empezaron a haber empresas que empezaron a retirar sus depósitos, el banco empezó a servir justamente esas solicitudes de los clientes, pero llegó un momento que se quedó sin cash y llegaba el momento que tenía que salir a vender sus activos en el mercado, sus activos que, repito, eran bonos del Tesoro de Estados Unidos, pero claro, los tipos decían, tenemos que venderlos, vamos a tener que venderlos a pérdida, vamos a tener que salir a vender a pérdida y a reconocer una pérdida, porque claro, mientras están en la hoja de balance, es difícil que eso uno lo note porque las normas contables de Estados Unidos le permiten a los bancos y a las empresas también valuar ese tipo de bonos a un valor técnico, o sea, al valor que tendría el bono si venciera, o sea, al valor nominal. Entonces no estaban valuados a valor de mercado, porque de hecho en un momento quisieron hacer eso, justamente en el 2008, y por haber querido hacer eso, por haber cambiado la legislación en aquel momento y haber querido que este tipo de activos se terminarán valuando no a un valor de libro, sino a un valor de mercado, exacerbaron la crisis del 2008. O sea, la crisis del 2008, cuando uno empieza a desmenuzar, fue increíble la cantidad de factores que se juntaron. Uno de esos factores fue este cambio en la regulación, que lo volvieron atrás, por supuesto. O sea, entró en vigencia en 2007 y lo sacaron en 2008 porque fue un desastre, porque justamente pasaba eso. O sea, los bancos por ahí tenían activos que no tenían ningún interés en vender, que no tenían ninguna razón para venderlos, pero claro, como había cambiado esa legislación contable y en lugar de evaluarlos a valor técnico, a valor de libros, estaban obligados a evaluarlo a valor de mercado, si el banco tenía una propiedad inmobiliaria que no estaba interesado en vender, que no le interesaba en vender, pero que estaba dentro de su activo, porque estaba dentro del ítem de Plant Property and Equipment, que es lo que acá se conoce como bienes de uso, bueno, el banco estaba obligado a evaluar eso a valor de mercado y imagínense, el banco decía, yo no tengo interés en venderlo, no lo voy a vender, pero tengo que evaluarlo a valor de mercado. Como cayó mucho el precio de las propiedades, fue más todavía, o sea, fue más leña al fuego para destruir la hoja de balance de los bancos, que provocó la peor crisis tal vez de la historia financiera en el mundo, podríamos decir. Eso se volvió atrás y entonces ahora los bancos valúan los bonos, por ejemplo, los valúan al valor técnico, no lo valúan a valor de mercado. Pero claro, cuando tenés que salir a venderlo, tenés que salir a reconocer la pérdida y la venta se hace a valor de mercado. Entonces salió el Silicon Valley Bank, salió a vender los bonos, vendió obviamente lo mínimo y necesario, perdió 1.8 billions, o sea, 1.800 millones de dólares. ¿Qué dijeron los gerentes del banco? Bueno, a ver, nuestro activo es de buena calidad, tenemos bonos del Tesoro de Estados Unidos, lo único que estamos con este problema de que están subiendo mucho las tasas de interés, los bonos están perdiendo valor y nos encontramos con que tenemos el activo que si lo mantenemos hasta el vencimiento no hay problema,
pero no podemos mantenerlo hasta el vencimiento porque las empresas que son nuestros clientes, como se les terminó el financiamiento, nos están empezando a demandar esos depósitos y nosotros tenemos que justamente honrar lo que nuestros clientes nos están pidiendo. Entonces, ¿qué dijeron? Bueno, vamos a agarrar y vamos a hacer una nueva emisión de acciones, vamos a recapitalizar el banco por 2.000 millones de dólares. Perdimos 1.800 con la venta, vamos a hacer una nueva emisión de capital para recuperar 2.000 millones de dólares. Claro, dijeron eso y bueno, hundió el pánico, básicamente. O sea, y estamos hablando de eso, estamos hablando de 2.000 millones de dólares. Era nada, o sea, nada para lo que es la economía de Estados Unidos, para lo que son las empresas de Estados Unidos, era nada. Y bueno, hundió el pánico y ya saben que el sistema bancario está basado en la confianza. Empezaron a aparecer varios digamos, referentes, no quiero decir la palabra gurú, porque no lo son, o sea, varios referentes como Peter Thiel, por ejemplo, que es un gran referente de toda la industria tecnológica, de toda la industria de capital de riesgo. Ha sido un gran semillero de startups, o sea, él con su empresa. Y bueno, empezó a recomendarle a sus clientes que saquen el dinero de Silicon Valley Bank y bueno, ya saben, el resto es historia. O sea, cuando empieza a haber este tipo de corridas, obviamente que los otros bancos también se aprovechaban y bueno, un banco que tenía su activo invertido en bonos del Tesoro de Estados Unidos terminó quebrando. O sea, algo inaudito si le decimos a una persona hace, no sé, nada, un año que esto iba a pasar, no nos lo iba a creer. Y bueno, sin embargo terminó pasando. Obviamente después también está el tema del Signature Bank. A ver, pero entendamos un poco, esto no se parece para nada a lo que fue la crisis financiera de 2008. O sea, a ver, si yo tengo que preguntarme cuál fue el error de la gerencia, a ver, tengo que encontrar acá, porque obviamente el banco terminó quebrando, así que errores se cometieron. Entonces, ¿dónde están los errores? ¿Cuál fue el error de la gerencia? Bueno, básicamente no cubrirse contra el riesgo de tasa de interés. O sea, la Reserva Federal no subió la tasa de 0% a 4,75% como terminó de subirla esta semana. Esto no pasó en un día, no pasó en una semana, no pasó en un mes, pasó en un periodo de tiempo de un año. O sea que el banco eventualmente tuvo tiempo para poder cubrirse contra el riesgo de tasa de interés, porque además todos sabíamos que la Reserva Federal iba a seguir subiendo las tasas de interés. Entonces acá el error del banco fue no haber comprado un futuro de Chicago, o sea, no haber aprovechado el mercado de futuros de tasa de interés y no haberse cubierto contra la suba de tasa de interés. O sea, su activo estaba expuesto al riesgo de suba de tasa de interés, que todos sabíamos que iba a estar, porque iban a seguir subiendo, y ese fue el error. O sea, no se cubrieron contra este riesgo y la terminaron pagando así, porque todos los accionistas perdieron su dinero. O sea, se salvó obviamente al sistema, o sea, se salvó a los clientes del banco porque obviamente porque eso sí hubiera sido un efecto dominó, porque se hubiera perdido credibilidad en el sistema. Entonces lo que decidió hacer la Fed y el Tesoro de Estados Unidos fue decir, bueno, ustedes los clientes no se preocupen porque el problema no es con ustedes, o sea, acá el problema es con el banco, así que ustedes no se preocupen, vamos a honrar los depósitos del banco, porque volvemos a repetir, no es que el banco tenía su dinero invertido en activos tóxicos, tenía su dinero invertido en bonos del Tesoro. O sea, eventualmente la Fed que dijo, dame los bonos del Tesoro, ya de por sí ya tengo un montón, yo le doy el dinero y de última yo me quedo con los bonos hasta el vencimiento, total, no hay problema, ganaré incluso un poquito con los intereses que me vayan pagando, y cuando maduren los bonos ya está, maduran, cobro el dinero y se terminó el problema. Entonces, si yo miro los 4 bancos más importantes de Estados Unidos, que están el Citi, Wells Fargo, Bank of America y JP Morgan Chase, los 4 están muy capitalizados y además tienen una base de cliente muy diversificada. No tienen el problema que tenía el Silicon Valley Bank, que tenía una base de clientes muy concentrada en una sola industria, y por lo tanto cuando hubo problemas en esa industria hubo problemas con la gran mayoría de sus clientes, y bueno, y así terminó. Entonces no es un problema que debería trasladarse a los bancos grandes, y por lo tanto no debería ser un problema sistémico, así que no debería ser algo que escale. Pero es interesante porque acá nos muestra un poco todo lo que fue el rol de la Fed, cómo la Fed falla incluso para ver sus propias bases de datos, cómo la Reserva Federal, como ya les decía, nunca se anticipa a nada, y nada de lo que haya dicho Powell ni ningún miembro de la Reserva Federal está escrito en piedra. Pero antes de tocar principalmente el tema de la Reserva Federal, vamos a hablar un poco del Credit Suisse brevemente, porque no amerita demasiado. O sea,
bueno, ya no puedo mostrar la cotización del Silicon Valley Bank porque ya lo sacaron de cotización, pero sí puedo mostrar la cotización del Credit Suisse, así que podemos llegar a ver la cotización del Credit Suisse para que vean un poco la diferencia y de que esto no tiene nada que ver. Esta es la cotización del Credit Suisse. O sea, fíjense, no es un problema que arrancó ahora. Fíjense, no es un problema que arrancó ahora. El Credit Suisse, al igual que el Deutsche Bank, son bancos zombies. Son bancos, fíjense, ustedes me dicen que el Credit Suisse fue un problema de ahora. El Credit Suisse es un banco zombie desde hace 10 años, al igual que el Deutsche Bank. ¿Qué quiere decir un banco zombie? Un banco que no quiebra porque tanto los gobiernos como los bancos centrales los consideran demasiado grandes para caer. Los consideran bancos sistemáticos, entonces quiere decir que la quiebra de este tipo de bancos podría suscitar pánico, que la gente pierda fe en el sistema, entonces podría provocar que bancos que son solventes terminen no siéndolo y que se produzcan quiebras que no deberían ocurrir porque son bancos que no deberían, porque no deberían tener, no tienen razones para tener problemas, pero que podrían llegar a tenerlos si pasa algo parecido con el Silicon Valley Bank. Entonces, tema Credit Suisse era un banco zombie, es lo mismo, si aparecen, a veces me causa gracia que aparecen informes de research, de recomendación de acciones del Deutsche Bank, así como del Credit Suisse. Digo, a ver, son bancos zombies, o sea, son bancos zombies, son bancos que no tendrían que existir. Son bancos que están ahí porque los gobiernos no los pueden dejar caer porque son demasiado grandes. Pero a ver, en términos de industria bancaria, o sea, son bancos que justamente, o sea, lo que importa es que no caigan, pero tampoco son bancos donde el sistema esté poniendo algún tipo de expectativa para que crezcan, para que hagan, para que generen innovación en la industria. O sea, a ver, el Credit Suisse era un banco zombie, existía porque existía, básicamente, porque decían el gobierno suizo no quería dejarlo caer. Finalmente se encontró una solución bastante elegante, podríamos decir, con la adquisición. Acá lo que hicieron fue también, habría que ver un poco con el tema de los accionistas del UBS, porque una adquisición se puede hacer con cash, con dinero en efectivo, se puede hacer una adquisición apalancada y también se puede hacer una adquisición con emisión de acciones. Acá lo que van a hacer es entregarle a los accionistas de Credit Suisse X cantidad de acciones del UBS por cada acción que tenían de Credit Suisse. Creo que eran por 4 y pico acciones de Credit Suisse le daban una del UBS, si no recuerdo mal. Entonces acá es como que un poco el riesgo se comparte un poco porque generalmente si se paga en cash, lo que dicen los libros, por lo menos los libros de evaluación de empresa, que si una adquisición se paga en cash, el riesgo principalmente lo corren los accionistas de la empresa que adquiere, porque ellos son, o sea, el cash sale de la empresa que adquiere y la empresa adquirida recibe ese dinero y puede ser que la empresa que adquiere genere o no valor en la empresa que está adquiriendo, pero a los accionistas de la empresa adquirida no les importa porque ya recibieron el dinero. Acá no, acá lo que le hacen es decirle, bueno, los adquirimos, pero en vez de cash le damos acciones. O sea, le damos acciones, si querés venderla mañana en el mercado las vendés, pero si no, de lo contrario, te convertís en accionista del UBS y bueno, compartís los riesgos del UBS y estás expuesto a los resultados que tenga el banco. Entonces, son cosas diferentes, o sea, son situaciones diferentes, o sea, y de vuelta, o sea, no era un banco significativo, o sea, son bancos grandes, pero justamente, o sea, son bancos que a nivel de industria no son significativos porque son bancos que ya deberían haber quebrado, tienen una hoja de pasivos muy grande, o sea, son bancos que como que bueno, que están ahí, languidecen. En Japón también suele haber varias empresas que se las considera empresas zombie desde hace 30 años, pero a lo que voy es justamente no preocuparse, o sea, a ver, sí, tengamos muy puesta la mirada en lo que está pasando en Estados Unidos, pero no entremos en pánico porque quebró el Credit Suisse, que era un banco gigante, todo porque ya lo vieron, o sea, no era ninguna novedad, era un banco que venía cayendo sistemáticamente durante años, lo salvaban los árabes, que lo capitalizaban un poco, que eran uno de sus principales accionistas, y bueno, cayó ahora como podría haber caído en cualquier momento. Y lo que tienen de bueno, porque en el futuro podría pasar algo parecido con el Deutsche, lo que tiene de bueno es que, bueno, como justamente son bancos zombies, como que los propios reguladores los van mirando y en caso de que efectivamente se produzca un hecho que produzca, como pasó en el Credit Suisse, su colapso final,
como vemos que lo tratan de manejar de la manera más ordenada posible. Así que bueno, a ver, como conclusión entonces de toda esta primera parte, quiero que queden claras tres cosas. Número uno, que lo que ha pasado con el Credit Suisse no es extrapolable a Europa, ni siquiera por supuesto tampoco a Estados Unidos. Estamos hablando de un banco zombie que podría haber caído el año pasado, en el 2020, hace 5 años, o sea, podría haber caído en cualquier momento, cayó ahora porque, bueno, se produjo esta crisis que también detonó el colapso final del Credit Suisse. O sea que esto no es extrapolable. Después, el tema de Silicon Valley Bank, Signature Bank, son bancos regionales. O sea, no es extrapolable tampoco lo de estos bancos regionales a JP Morgan Chase, a Bank of America, a los bancos más grandes, porque no tienen, o sea, no tienen la misma cantidad de clientes, o sea, la misma diversificación de clientes. Los bancos grandes están mucho más diversificados y los bancos grandes, por lo menos según los test de estrés que ha hecho la Reserva Federal, que en realidad los hace regularmente, pero bueno, se ve que se olvidó de hacer test de estrés en estos bancos o no vio venir el agotamiento de los activos que estaban teniendo. Pero bueno, según los test de estrés de la Reserva Federal, obviamente que ahora lo van a estar mirando con mucho más detenimiento, pero por ahora no se observa que haya problemas de liquidez con los bancos grandes, ni siquiera con otros bancos que son un poco más medianos. Así que no parecería que este sea el primer indicio, o sea, el primer dominó que cae, que genera el efecto dominó, digamos, que se propaga todo, porque ya sabemos, como ya lo he dicho en informes anteriores, que cuando se produce una crisis en el sistema financiero tiene la capacidad, como ya lo hemos visto con el Silicon Valley Bank, de afectar al resto de la economía, porque obviamente caía el Silicon Valley Bank y las empresas tecnológicas, incluso pequeñas empresas que tenían sus depósitos ahí, ya no iban a tener acceso a ellos, por lo tanto iban a ser empresas que no iban a poder operar y en muchos casos iban a empresas que iban a terminar cayendo. Esa es la manera en la que una crisis financiera, una crisis en un banco se propaga a la economía real, porque termina trasladándose, termina afectando a las empresas que eran sus clientes. Entonces, ahí siempre hay que tener mucho cuidado. En el 2000 hubo una burbuja.com, una burbuja en la industria tecnológica, en las empresas tecnológicas y en algunas empresas también de telecomunicaciones. Fue una burbuja, explotó, el resto del mercado se vio afectado, pero en mucha menor medida. De hecho, si ustedes se fijan, el Standard & Poor's del sector financiero, van a ver que tuvo una performance mucho mejor que la del índice durante el año 2000, 2001, 2002, porque justamente no había un problema con los bancos. Fue un problema, una burbuja que terminó estallando puntualmente en esos sectores, en esas industrias. Pero claro, cuando se produce, como bien sabemos, en 2008, una crisis financiera, una crisis en el sector financiero, tiene el poder para propagarse a todo el resto de la economía, entonces sí que hay que estar mirando. Por ahora, por lo que parece ser, esto es algo que está controlado, entonces toda la volatilidad que estamos viendo acá en el Standard & Poor's es una volatilidad propia de incertidumbre de qué es lo que va a pasar, porque el dato de inflación vino bien, pero muchos dicen que obviamente la inflación todavía no terminó. Entonces lo que estamos viendo acá es volatilidad, es pura incertidumbre, es al mercado, a los inversores que bueno, no saben bien qué es lo que va a pasar. Entonces vemos que hay días, fíjense las espigas de las velas, ¿no? O sea, las subas y las bajas intradiarias, de cómo nos muestran un poco cómo de volátil está el mercado todos los días, y vemos eso, vemos velas grandes para arriba en verde y para abajo en roja también, vemos velas bastante grandes. Entonces estamos en un contexto de bastante volatilidad, pero obviamente eso no cambia el escenario base, por lo menos para mí, de que estamos en el inicio de un mercado alcista. Entonces eso por un lado, o sea, obviamente ahora voy a marcar un par de puntos que tenemos que tener en cuenta, porque aún así han cambiado algunas cosas. O sea, esto que ha pasado con Silicon Valley Bank puede afectar el comportamiento de los bancos con respecto a los créditos que van a dar, y eso sí que podría afectar la actividad económica de Estados Unidos y llevar a Estados Unidos a una recesión, y en ese caso este tal vez no sea el inicio de un mercado alcista, pero eso lo voy a hablar un poquito ahora. Pero como segundo punto que quiero destacar, además de que estos dos colapsos bancarios no son extrapolables a todo el resto, lo otro que quiero remarcar mucho es que los bancos son muy difíciles de evaluar, son muy difíciles de analizar. A mí a veces me sorprende la liviandad con la cual mucha gente por ahí invierte en bancos, compra bancos, porque sinceramente son los más difíciles de analizar. Yo tengo que pensar en todas las industrias, en todos los sectores, los bancos son muy difíciles de analizar. Por eso es que en cada libro de evaluación de empresas, los bancos son siempre un capítulo aparte. O sea, miren por ejemplo el libro de Damodaran. O sea, ya saben que los principales libros de evaluación de empresas son dos: el libro de Damodaran y el libro de McKinsey.
Miren, por ejemplo, el libro de Damodaran. ¿Dónde se analizan los bancos? Acá. Valuing Financial Service Firms. O sea, acá, en este capítulo 21 de Damodaran, es donde se analizan los bancos. O sea, es siempre un capítulo aparte. ¿Dónde está el libro de evaluación de empresas de McKinsey? Acá. Fíjense en la parte 5 que se llama Special Situations. O sea, como situaciones especiales de valoración de empresas. Mercados emergentes, empresas que están teniendo un gran crecimiento, empresas cíclicas, bancos. O sea, bancos, o sea, es un capítulo aparte, como siempre les digo. O sea, a ver, bancos es un capítulo aparte en todos los libros de evaluación de empresas. O sea, tienen drivers diferentes a las otras empresas. La deuda para una empresa es financiamiento, forma parte de la estructura de financiamiento. Para un banco, la deuda es su materia prima. O sea, así como la materia prima de una empresa química va a ser algún elemento puntual, como DuPont, por ejemplo, va a ser algunos elementos químicos que utiliza como materia prima. Bueno, para los bancos la materia prima es la deuda. Entonces, se manejan con lógicas totalmente diferentes. Entonces, son difíciles de evaluar, son muy complicados de evaluar. Por eso yo nunca me escuchan acá hablar en los informes de bancos, de qué banco me gusta, qué banco, o sea, si está interesante para comprar en bancos, no. O sea, a lo sumo puedo hablar de grandes drivers como la curva de la curva de tasas de interés, puedo hablar un poco del crecimiento económico, del ciclo de crecimiento y de depresión económica, pero bien saben que generalmente yo en ningún momento nombré algún banco puntual. Puede ser que hable en Argentina de bancos, pero porque en Argentina estamos mirando otros drivers para la recuperación de Argentina. Después, cuando hable de Argentina, volvemos otra vez sobre este tema. Pero con respecto a los bancos, tengan en cuenta eso. O sea, si quieren invertir en bancos y no están dispuestos a entender cómo se evalúa un banco y a evaluar un banco, que ya les repito, no se evalúa con el mismo flujo de fondos que se evalúa una empresa industrial, por ejemplo, o una empresa tecnológica, se evalúa con otro tipo de Excel, digamos, con otro tipo de metodología, porque no se utiliza el free cash flow de la firma, se utiliza el free cash flow del equity nada más. O sea que ya de por sí se evalúan con cuentas diferentes. Entonces digo, si están queriendo invertir en bancos, si quieren aprovechar tal vez este momento, ustedes dicen, bueno, está lindo ahora para invertir en bancos que han caído muchos. Mi sugerencia es, o compren el ETF financiero que está disponible acá con un CDR, y de esa manera diversifican, o sea, compran una cartera diversificada de bancos, entonces se exponen al sector y no a algún banco en particular por miedo a que caiga algún otro banco. O la otra es, bueno, compran por ejemplo acciones de Berkshire Hathaway, porque Warren Buffett sí que sabe de bancos y tiene inversiones en bancos, o de Charlie Munger. El tema que la empresa de Charlie Munger no cotiza acá como un CEDAR, y Berkshire Hathaway sí cotiza acá como un CEDAR. Entonces mi sugerencia sería esa, pero por lo general mi sugerencia es no invirtamos en bancos porque son difíciles de evaluar, son complicados. O sea, eventualmente capaz que algún día haga la evaluación de un banco, pero tengan en cuenta que son especímenes diferentes, o sea, se manejan con reglas de juego diferentes, entonces hay que entender muy bien y cuesta, son empresas difíciles de analizar y por supuesto también difíciles de evaluar. Entonces tal vez en momentos de crisis, o sea, como puede ser ahora, puede tener sentido tal vez mirar, por ejemplo, ponerse a mirar puntualmente bancos regionales, bancos similares al Silicon Valley Bank, que deben haber en este momento estar cotizando a evaluaciones bastante bajas, y aprovechar eso. Pero les repito, hay que entender muy bien cuáles son los drivers de los bancos, cómo hacer un flujo de fondos correcto, algo bien conservador, y de esa manera tal vez podamos encontrar valor oculto a los bancos, que lo debe haber, porque en este tipo de situaciones, cuando el mercado es tan generalista, que entra en pánico y vende todo sin importarle nada, bueno, en estos casos sí que aparecen las oportunidades, pero hay que entender muy bien dónde está el valor y qué es lo que uno está buscando, para de esa manera poder hacer una compra que esté mucho más informada, mucho más, o sea, mucho más, que sea algo más sensato, que no sea simplemente, bueno, quiero aprovechar esta situación porque me parece, porque mi intuición me lo dice, porque tengo una corazonada. No, eso en los mercados financieros no funciona. Y por último, como tercer dato, detalle que quiero destacar, es el comportamiento de la Reserva Federal. O sea, la Reserva Federal, de vuelta, no predice nada. O sea, se supone que ellos dicen que ellos tienen que anticiparse, que son los que, me acuerdo que dicen, somos los que retiramos el alcohol cuando la fiesta se está poniendo buena. Mentira, o sea, mentira, siempre llegan tarde, o sea, siempre son los que terminan reaccionando
a lo que va pasando y no son los que terminen anticipándose a que algo malo va a pasar, entonces ya te subo la tasa de interés de manera preventiva. No, o sea, por más que la Fed diga eso, lo que nos muestra una y otra vez las cosas que pasan es que siempre reaccionan a lo que ocurre. Y lo interesante es que una de las cosas de las que se enorgullece la Reserva Federal es que entre sus profesionales, sus burócratas, ellos dicen que hay 400 profesionales con doctorados en economía, en finanzas, en otras ciencias sociales seguramente, en ciencias exactas seguramente, todo. Y aún así pasan estas cosas que terminan siendo muy evidentes post facto y la Reserva Federal no logra anticiparla. Miren, por ejemplo, esta es la base de datos de la Reserva Federal, que es la Reserva Federal de San Luis, que maneja la base de datos, que es gigante. Esto, por ejemplo, son el cash de los bancos, el activo de los bancos que está en cash de los grandes bancos. Acá vemos de diferentes años, vemos cómo tenían bastante poco cash, incluso los grandes bancos, hasta la crisis financiera del 2008. A partir de ahí, estos son los quantitative easing que fue haciendo la Reserva Federal. Fíjense cómo a medida que la Fed hace el quantitative tightening, fíjense cómo va bajando la liquidez de los grandes bancos. Y acá en 2019 es cuando, yo no lo puse en este gráfico, pero si yo pongo la hoja de activos de la Reserva Federal, acá lo que vemos es que la Fed tuvo que salir otra vez a inyectar liquidez a los bancos porque estaban empezando a haber problemas con el mercado repo, que no hace falta que lo explique ahora, pero es como el mercado overnight, el mercado de tasas interbancarias. Y bueno, después vino el COVID y vemos acá cómo los bancos otra vez se llenaron de cash, se llenaron de depósitos, y vemos cómo acá, más o menos, finales de 2021, cómo empieza nuevamente a bajar, porque obviamente la gente empezó a sacar su dinero de los bancos también, y después vino 2022 y vemos cómo empezó a bajar el activo de los bancos. Esto estamos hablando de bancos grandes. Ahora vamos a los bancos chicos, que son estos, o sea, los Small Domestically Chartered Commercial Banks. Lo mismo, el cash, el activo que estaba en forma de cash. Vemos que, a diferencia de lo que pasó acá, que vemos que desde 2015, cuando la Fed empieza a hacer un quantitative tightening, la liquidez en cash de los bancos empieza a bajar, no pasa lo mismo con los bancos pequeños. Vemos acá que se mantiene muy estable, incluso va creciendo un poquito. Pasa lo mismo con el COVID, vemos cómo sube, pero fíjense cómo baja. Repito, esta es la base de datos de la Reserva Federal, que tiene 400 PhDs en su equipo de investigación entre todos sus burócratas. Acá algo estaba pasando y no parecía que la Fed lo estuviera viendo. Acá vemos que en los bancos baja, pero no baja tanto. Fíjense cómo acá en los bancos grandes baja bastante más cerca del nivel que tenía antes del COVID. Vemos acá cómo se fue yendo el dinero de los bancos pequeños. A ver, repito, esta es la base de datos de la Reserva Federal, es información pública, o sea, cualquiera tiene acceso a esto. Es increíble, o sea, pero no lo vieron y bueno, y pasó lo que terminó pasando. Entonces, otra cosa que tengo que destacar también de la Reserva Federal es lo mismo que dije en varios informes anteriores. Nada de lo que diga la Reserva Federal, ni Powell, ni ninguno de los miembros del equipo directivo de la Reserva Federal, nada está escrito en piedra. Hace 3 semanas Powell amenazaba, sin decirlo directamente, pero amenazaba, insinuaba que se podía venir una suba de tasa de 0,5. Eso provocó, bueno, la volatilidad, esto que vemos acá, y esto que vemos acá. ¿Qué pasó? Obviamente, ocurrió el Silicon Valley Bank, ocurrió el Signature Bank, empezó a haber rumores de otros bancos, se pasó lo del Credit Suisse. ¿Qué pasó esta semana? La suba fue de 0,25 e incluso muchos decían que iba a ser 0, pero ahí estaba la cuestión, muchos decían, si sube 0,50, lo que va a pasar es que Powell va a decir que, va a estar dando el mensaje de que no le importan los bancos, que si quiebra otro banco, que quiebre. Entonces el público iba a tener pánico, iba a empezar a ver renovado su miedo, porque iba a decir, este tipo subió la tasa de interés 0,5% porque dice que quiere bajar la inflación, pero parece que no entiende que quebró el Silicon Valley Bank y que tanta suba de tasas va a provocar que caiga otro. Eso por un lado. Después por el otro dijeron, bueno, no puede dejarla tal como está, no puede dejar la suba de tasas en 0 directamente, dejarla tal como estaba hasta la vez anterior, porque eso podría llegar a transmitir el mensaje de que la Reserva Federal sabe que hay otros bancos que están en problemas, pero no lo quiere decir.
entonces no lo quiere decir, pero como sabe que el problema es más grande de lo que ellos están declarando, entonces deja la tasa en cero como para tratar de que esos problemas se solucionen y que no explote otro banco. Entonces dijeron, bueno, si subir 0,50 hace que la gente tenga miedo por la quiebra de otro banco, si dejarla tal como está hace que la gente tenga miedo porque va a suponer que la Reserva Federal está ocultando información y que la situación es peor de la que ellos dicen, bueno, subir a 0,25, y eso fue exactamente lo que terminó pasando. Ahora bien, si yo miro los futuros de tasa de interés en el mercado de Chicago y a ver qué tasa de interés implícitamente están descontando para las próximas reuniones, vemos que ahora la tasa está en 0,75%. Ya saben que siempre se toma el límite inferior, o sea, cuando siempre la Reserva Federal dice que las tasas obviamente están en un rango, pero generalmente para la referencia se toma el límite inferior. O sea, cuando las tasas de interés están en 0, en realidad están entre 0 y 0,25, pero se dice que las tasas están en 0. Ahora la tasa estaría en 4,75 y el mercado descuenta que para la próxima reunión del 3 de mayo la va a dejar exactamente igual, en 4,75. Pero fíjense, ya para diciembre, para la reunión del 13 de diciembre, ya el mercado está descontando que la va a bajar a 4, o sea, está en 4,75, y en este momento el mercado, a través de las tasas de los futuros de tasa de interés, está descontando que la va a bajar hasta el 4% en varias bajas de 0, en 3 bajas de 0,25, vamos a suponer. Entonces ya el mercado está descontando que en realidad la Reserva Federal va a terminar el año con la tasa en 4%, siendo que Powell en la reunión dijo que la tasa, el objetivo de la tasa seguía fijo en 5%, o sea que debería subirla una vez más. O sea que según Powell, ellos tendrían que subir 0,25 más la tasa de interés y ahí quedaría con el objetivo de la Reserva Federal. El mercado no le cree, el mercado cree que va a ser 0,4, y eso es un poco lo que estamos viendo acá, ¿no? Estamos viendo que las acciones no han caído. O sea, ha habido mucha volatilidad, pero no estamos viendo mínimos al de octubre, no estamos viendo todavía que el mercado se ponga negativo en el año, el Standard & Poor's. Así que vemos eso, vemos mucha volatilidad, pero por ahora no estamos viendo un mercado que considere que esto va a empeorar. Vemos mucha incertidumbre, pero el mercado está considerando que la Reserva Federal no va a poder seguir subiendo las tasas de interés, que las va a dejar tal cual como están, y eventualmente, ya cuando la inflación esté por debajo de lo que hoy está la tasa de interés de referencia, va a tener que empezar a acompañar la baja de la inflación con bajas de la tasa de interés, y eventualmente terminará el año, tal vez la tasa de interés termine el año en el 3 y según el mercado la tasa puede llegar a terminar el año en 4, aunque creo yo que el mercado está siendo demasiado conservador porque podría llegar a bajar un poco más. Bueno, y finalmente, como para terminar ya esta sección de una vez por todas, a ver, mi escenario sigue siendo igual. Mi escenario base para este año es que en octubre arrancamos un mercado alcista. Vamos a ver qué pasa ahora con esta nueva información que ha surgido, pero creo que 2023 va a ser un año positivo para las empresas de Estados Unidos y que justamente ahora estamos en un momento donde hay empresas con ventajas competitivas, con buenos productos, buenos servicios, que se están expandiendo, que sus industrias se están expandiendo, que tienen buenos gerentes, o sea, empresas, como las resumimos siempre, empresas de calidad, que están cotizando a bajas valuaciones. O sea, creo que es un momento muy interesante, pero acá ha habido una novedad, y es justamente lo que ha ocurrido con el Silicon Valley Bank. ¿Por qué? Porque lo que nosotros decíamos es, la Reserva Federal, por más que suba la tasa de interés, no está afectando el préstamo bancario, porque como las tasas estaban muy bajas, o sea, los bancos están pagando muy pocas tasas por los certificados de depósito, por los plazos fijos, los bancos están con bastantes depósitos, sobre todo los bancos grandes, el crédito no está cayendo en Estados Unidos. Entonces, ¿se acuerdan la lógica que explicábamos la vez pasada de la Reserva Federal? Que la Reserva Federal dice, subo la tasa para de esa manera desincentivar a los bancos de dar crédito, entonces disminuyo la creación secundaria de dinero por parte de los bancos, entonces de esa manera hago que baje la inflación, pero me arriesgo a una recesión. Bueno, obviamente eso no pasó, porque si yo miro el porcentaje de incremento o de disminución interanual de los préstamos industriales y comerciales, vemos que la suba de tasas del año pasado arrancó en marzo, y a febrero de 2023, o sea, casi con un 4% de suba, así, con más de un 4% de suba, porque este dato es a finales de febrero de 2023, o sea, porcentaje de cambio con respecto a febrero de 2022, 13%. O sea, 13% de incremento de depósitos, a pesar de que la tasa de interés entre marzo del año pasado y febrero de este año subió
más de 4%. O sea, el crédito bancario claramente no se vio perjudicado por las subas de las tasas de la Reserva Federal. ¿Por qué? Por lo mismo que ya habíamos explicado, porque los bancos por ahora no están obligados, no tienen la necesidad de retribuir a sus depositantes con una tasa de interés muy alta, porque están llenos de cash, están llenos de depósitos, sobre todo los bancos grandes, pero ya sabemos que algunos bancos pequeños han tenido problemas. Pero claramente lo que nos muestra el incremento del crédito es que la suba de la tasa de la Reserva Federal no logró desincentivar el crédito, no logró disminuir la actividad crediticia y por lo tanto por ahí no va a venir la baja de la inflación. La baja de la inflación, ya lo dijimos, como es un fenómeno monetario, va a venir por el lado de que la M2, como ya lo mostramos también en otros informes, no ha crecido nada durante 2022 y ahí está la cuestión. O sea, por ahí va a venir la baja de la inflación y va a seguir gracias a eso. O sea, la tasa de inflación va a disminuir no gracias a la Fed, sino a pesar de la Fed. Porque la Fed está entendiendo el problema de manera errónea, en mi humilde opinión. Así que vamos a seguir viendo a la inflación bajar, pero no porque la Fed ha subido las tasas, sino porque la M2, la base monetaria, no ha crecido nada el año pasado. Ahora bien, con lo que pasó con el Silicon Valley Bank, acá sí hay una alerta que tenemos que estar mirando por lo menos durante los próximos 3 meses de qué pasa con esto, qué pasa con este dato. ¿Por qué? Porque puede ser que los bancos, ya no por la Reserva Federal, porque claramente la suba de la Reserva Federal no le afectó la suba de las tasas de interés, pero sí por el hecho de que lo que pasó con el Silicon Valley Bank les pase a ellos, tal vez los bancos voluntariamente digan: me parece que nos va a convenir restringir un poco el crédito, no dar tanto crédito, seamos un poco más selectivos con los clientes, seamos un poco más exigentes con la calidad crediticia de los clientes, porque no queremos que nos pase lo mismo que pasó con el Silicon Valley Bank, así que más vale seamos precavidos por un par de meses. Y eso sí que va a afectar, y sí que puede afectar el crecimiento del crédito, y como ya sabemos, el crédito es la savia vital de una economía capitalista. Entonces, si esto yo veo que durante los próximos 3 meses empieza a bajar y baja fuerte, esto sí que tiene los fundamentos para generar una recesión en Estados Unidos, y entonces ahí podría pasar de que este no haya sido el final del mercado bajista y que volvamos a ver a las acciones caer otra vez hasta este mínimo, incluso superarlo. Así que para mí, yo sigo siendo alcista, sigo creyendo que estamos en el inicio de un mercado alcista y de que conviene aprovechar las compras de acciones de buena calidad a bajo precio, pero este dato lo voy a mirar, sobre todo marzo ya está bastante jugado, así que abril, mayo y junio, perdón, seguro, o sea, seguro, porque ahí está la clave de qué pase con eso. Podría ser que repercuta y que finalmente tengamos una recesión, pero mientras tanto mi escenario base no ha cambiado. Así que bueno, terminada esta parte que ya me llevó como 40 y pico minutos, lo que quiero hacer es pasar a la evaluación de Tesla. O sea, de ahora en adelante, no todos los informes por supuesto, pero de ahora en adelante me gustaría mostrar, para que vean bien cómo lo que hacemos en Grupo Cari, o sea, en cómo tratamos de evaluar bien las empresas para tratar de dar una recomendación de inversión lo más correcta posible, para que entendamos bien cómo se evalúa una empresa. Obviamente eso yo no lo puedo explicar en un informe, pero para que entendamos un poco, a ver qué es lo que tenemos que mirar al evaluar empresas, todo, y después, bueno, si cada uno lo quiere hacer por su cuenta, bienvenido sea. Entonces, a ver, concretamente, antes que nada, obviamente vamos a hablar un poco de teoría. O sea, si ustedes van a YouTube y miran el curso de evaluación de empresas de Damodaran, son 25 clases de hora y media. 25 clases de hora y media. O sea, evaluar una empresa es algo extenso. No sé si decir difícil, puede que en algún momento se ponga difícil, pero sí es algo muy extenso porque tiene muchas variables que hay que mirar. Ahora bien, la cuestión es que acá hay dos partes. O sea, como dice Damodaran, una parte es la narrativa y otra parte son los números. O sea, en la evaluación de empresa, en el Excel, lo que van son los números. Ahora bien, ¿qué número pongo yo ahí? Es justamente lo que yo obtengo de la evaluación, del análisis de la compañía. O sea, acá hay una parte cualitativa, que es la que yo intento explicar en mi tesis de maestría, que más adelante, cuando me la aprueben, la voy a compartir, que es la parte cualitativa: entender la empresa, entender la gerencia,
entender las ventajas competitivas de la compañía, entender la industria en la que está la compañía, analizar la compañía, o sea, qué barreras de entrada tiene la compañía, qué manera tiene la empresa de protegerse de la competencia, si hay mucha competencia dentro de la propia industria, si los clientes tienen más poder que el poder que tiene la empresa, o sea, si la empresa tiene capacidad de imponer precio a los clientes o si los clientes son muy sensibles a los precios, si los proveedores de la empresa tienen bastante poder para fijarle precio a la empresa y eso le hace aumentar los costos. O sea, son todas variables que tenemos que analizar, porque después eso lo terminamos plasmando en una evaluación y tenemos que ser sensatos, coherentes con el número que estamos poniendo, porque ya sabemos que el Excel lo resiste todo. O sea, si yo quiero hacer, yo por ejemplo voy a evaluar Tesla. Si yo quiero hacer que Tesla sea una empresa de 2 billones de dólares, una empresa más grande que Apple, el Excel me lo va a aceptar. Y si yo quiero creer que Tesla es una empresa que se va a la quiebra, el Excel también me lo va a aceptar. Entonces el Excel lo resiste todo. Entonces el tema es que si entra basura, sale basura. Entonces lo que más tengo que prestar atención en un principio es en entender bien la compañía y en entender bien sus estados financieros, para de esa manera cuando yo tengo que empezar a proyectar a futuro, no mande cualquier cosa. O sea, no ponga, sobre todo con números muy sensibles como por ejemplo la proyección de ventas. O sea, son números muy sensibles que si yo cambio un número, lo que va a pasar es que me va a cambiar completamente la evaluación y una empresa que está cara puede parecer barata y viceversa. Entonces, entendamos mucho que cada número que yo pongo en el Excel tiene que estar justificado. O sea, yo tengo que ser capaz de explicar cada número que voy a poner en la evaluación y de explicarlo con una narrativa. O sea, yo tengo que entender bien por qué puse tal número en las ventas y no más o no menos. Entonces, tengo que ser muy claro con eso. Entonces, el Excel con el que vamos a arrancar es el Excel. O sea, a ver, otra cosa. El Excel que voy a utilizar es el Excel que viene con el libro de McKinsey. Después, al final del informe, les voy a dar el link para que se descarguen este Excel con la otra documentación, con los estados financieros, con todo. Y con el capítulo 13 del libro de McKinsey. ¿Por qué? Porque este Excel que estoy usando acá es el Excel que viene con el libro de McKinsey. O sea, es un Excel para evaluar compañías hecho por los mismos que escribieron el libro de McKinsey, que son Kohler, o sea, no me acuerdo bien cómo eran sus nombres. Eran, bueno, estos. Kohler, Gotthard y Wiesel. Entonces, ¿qué pasa? El capítulo 13 de este libro, este capítulo, es el capítulo que se usa para entender este Excel. O sea, ellos hicieron este Excel según todo lo que van explicando en el capítulo 13 de este libro, donde, bueno, van a ir explicando exactamente todos los componentes del buen modelo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, acá muestran un par de capturas de pantalla de lo que es el Excel, pero esto lo voy a explicar yo ahora bien en profundidad. Entonces, arrancamos con el tema del origen de datos. Bueno, a ver, Tesla, ustedes ya la conocen, a ver, ya llevo más de 50 minutos de video, así que no puedo ponerme a explicar bien toda la parte cualitativa. O sea, si yo llegué acá, es porque ya hice todo el análisis previo. Es porque ya entiendo cuál es la compañía, ya saben que para eso se usa el informe anual o el informe trimestral. Acá está, este es el informe anual de Tesla. En el ítem 1 tienen Business. Acá en Business les explica con mucho lujo de detalle, depende de cada empresa, pero en general con mucho lujo de detalle, en qué consiste el negocio, los autos que vende Tesla, incluso Tesla le habla de los paneles solares, de las baterías, le habla un poco del Self-Driving Development, inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Le empieza a hablar de los autos del Model 3, de todo del modelo S, bueno, le habla un poco de todos los servicios financieros que le brinda a sus clientes, etcétera, todo lo que es paneles solares, bueno, etcétera, etcétera. Acá les explica bien, con mucho detalle, la competencia, obviamente, o sea, qué tipo de competencia tiene la compañía, etcétera, etcétera. Bueno, o sea, esto, si ustedes ya quieren analizar bien la compañía, entonces, de vuelta, vuelvo a repetir. Si ustedes llegaron acá a evaluar la empresa es porque ya la entienden la industria, ya entienden la empresa. Entonces, ¿qué hacen? Se van, por ejemplo, a Ticker, acá ticker.com, y se bajan los estados financieros de la compañía, que lo pueden bajar gratuitamente, por lo menos 5 años se los da gratuitamente. Entonces acá yo tengo los estados financieros de la compañía. Esta es la materia prima, aunque en el caso de Tesla
tengo que decir, bueno, a veces lo barato sale caro, o sea, esto está bien, esta es información gratuita que me da la compañía, pero medio que en algunos ítems no es lo suficientemente exhaustivo. O sea, hay algunos ítems que los agrupa, o sea, los agrupa en otros. Entonces, por ejemplo, yo necesito, en el caso de Tesla, poder ver el tema de los leasings, porque Tesla tiene muchos leasings, entonces me tengo que venir acá al ítem 8, a Financials, para ver un poco el balance de la compañía. Entonces yo veo, por ejemplo, que acá, cuando yo veo, por ejemplo, la parte de activos que está acá abajo, veo todo el tema de cash, de inversiones de corto plazo, etcétera, etcétera. Acá veo inventario, y veo acá todo el tema de Property, Plant and Equipment, que repito, en castellano es lo que se conoce como bienes de uso. Acá está la amortización, todo. Habla de inversiones de largo plazo, Goodwill, que acá se lo conoce como fondo de comercio, que es un ítem del balance que se utiliza para cuando se adquieren otras compañías. Otros intangibles y cuentas por cobrar de largo plazo, cargos que se han diferido a largo plazo, etcétera, etcétera. Entonces acá tengo un balance que está bastante condensado. Y yo en el caso de Tesla necesito un poco el detalle de los leasing. Entonces ven que acá me pone Operating Lease Vehicles, o sea, los vehículos que están con un leasing. Después la parte de sistemas de energía solar también me las pone aparte como un activo. Me las pone aparte de Property, Plant and Equipment, que generalmente el Excel, o sea, los estados financieros que tengo de ticker, esto me lo va a agrupar. Acá la empresa me lo disgrega. Y esto es lo que me importa también mucho, o sea, me importa mucho esto, que son los autos que tienen con leasing, y esto que son los leasing en general. Entonces acá hay todo un tema. Obviamente que si ustedes van acá al libro de McKinsey, en un capítulo que ahora no recuerdo cuál, les va a hablar bastante de qué hacer con el tema de los leasings. Está acá está, capítulo 22, los leasings. Ahí les explica muy bien todo el tema de qué se hace con los leasing, cómo se los valúa, etcétera, etcétera. Pero bueno, lo que más me importa es este capítulo. O sea, en este capítulo es en el que si ustedes lo leen van a poder entender perfectamente cómo se utiliza este Excel. Entonces, muy bien. Otra cosa importante que tengo que hacer con el tema Tesla. Tesla tiene mucho acá en I+D, mucho en investigación y desarrollo. Acá, el gasto en investigación y desarrollo de Tesla vemos que es 3.075 millones de dólares durante el 2022. Esto obviamente está hecho con el último balance. Ahora a fin de este mes, o mejor dicho, final del mes que viene ya va a salir el próximo balance. Después veo si llego con el tiempo para poder actualizarlo. Pero bueno, siguiendo con esto, algo muy importante de Tesla y de otras empresas tecnológicas es el gasto en I+D. También obviamente con empresas farmacéuticas hay que hacer esto, de que el gasto en I+D no es un gasto, es una inversión. Porque lo que está haciendo la compañía acá es construir un activo intangible, si se quiere, pero no deja de ser un activo. Entonces las normas contables yo supongo que en algún momento van a cambiar, pero porque con los leasing pasaba algo parecido y ahora los leasing forman parte del activo, pero con investigación y desarrollo sigue pasando lo mismo. La investigación y desarrollo lo que hace es pasarse como gasto del periodo, y no es un gasto del periodo, es investigación y desarrollo, es un activo. Entonces acá en esta pestaña de acá al lado está el conversor de investigación y desarrollo, que eso, o sea, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo hago yo para agarrar el gasto en investigación y desarrollo durante los últimos 10 años e irlo sumando, depreciando y depreciando para de esa manera llegar a un valor de lo que sería el activo neto de investigación y desarrollo? ¿Cómo se hace eso? Eso está explicado en esta parte, a ver si lo encuentro, toda la parte de evaluación de empresas con poco, debe estar acá, en la parte 4, está en la parte de esto, de medir la performance de empresas con muy poco intensivas en capital. Entonces en un momento acá va a hablar de capitalización de investigación y desarrollo, que es lo que habla acá. Capitalización de investigación y desarrollo, y muestra un poco un ejemplo de cómo lo va haciendo, y va explicando bien en detalle cómo lo va haciendo, y va explicando. Bueno, eso es exactamente lo mismo que yo hice acá. ¿Por qué? Porque ahora tengo que venirme para acá. Tengo que venirme acá, a Historical Data. En Historical Data lo que voy a hacer básicamente es copiar el balance. Copiar con algunas diferencias, voy a ir copiando el balance, y fíjense que en la parte de
de los gastos no está investigación y desarrollo, y en la parte de amortizaciones, que está acá, en Depreciation Expense, acá lo que van a ver es, bueno, no lo van a ver porque no lo cubre la pantalla en este momento, pero si pongo acá un poco esto, van a ver que acá está tomando tanto el valor de ticker de depreciación que aparece en el cash flow, en el cash flow statement, en el estado de flujo de fondos de ticker, y acá yo le agrego I+D, o sea, la depreciación de I+D. Y si me fijo también acá abajo en la parte de el activo, porque este sería como el estado de resultados para calcular ellos le ponen EBITDA, no es el EBITDA, no confundamos con EBITDA que tiene una D. Esto vendría a ser el EBIT, en realidad, que sería el resultado operativo. ¿Por qué le ponen EBITDA? Eso está explicado también en el libro, también hay un paper de Mabousin que lo explica, pero bueno, es algo muy técnico y solamente tiene interés que lo sepan si es que les gustaría dedicarse a evaluar empresas y hacer empresas, porque como se darán cuenta es algo bastante complejo. Acá, si ustedes se fijan, bueno, acá está la parte de los leasings también, y acá está Property, Plant and Equipment, que sería bienes de uso, y fíjense de vuelta que yo acá les vuelvo a agregar a Property, Plant, Equipment. Ven que acá yo les puse un par de números que están como hardcodeados, digamos, están puestos literalmente, en vez de referenciar al estado financiero de ticker, puse números tal cual que están ahí. Bueno, ¿dónde están sacados estos números? Están sacados de acá, están sacados de este balance de Tesla, porque me desglosa mejor las cantidades. Pero fíjense que le agrego también el activo de investigación y desarrollo. Entonces eso es algo importante para hacerlo, porque si no, ¿qué es lo que va a pasar? Si yo no hago la capitalización de investigación y desarrollo, lo que pasa es que me baja el EBIT y me baja el capital invertido. O sea, voy a tener una distorsión ahí, porque el EBIT, que sería el resultado operativo, va a aparecer más bajo que lo que en realidad es, y el capital invertido también va a aparecer más bajo que lo que en realidad es. Entonces ahí es algo importante, que en caso de empresas tecnológicas, en caso de empresas de consumo discrecional como Tesla, porque Tesla no deja de ser una empresa del sector automotriz de consumo discrecional, pero que tiene aspectos tecnológicos, y en empresas farmacéuticas de biotecnología, donde la investigación y desarrollo es muy importante, yo tengo que hacer esta capitalización. Entonces, lo primero que yo hago es copiar todo esto. Fíjense también acá, bueno, acá algo importante, tengo que copiar la cantidad de acciones. Esto lo googlean, aparece en Google fácil cuántas son las acciones que tiene emitida Tesla. Recuerden también respetar las unidades, porque todo esto está en millones, así que acuérdense de respetar esto, porque si no les va a dar cualquier cosa. Pero bueno, la idea es que tengan el Excel para que aquella persona que esté realmente interesada vaya mirándolo y vaya tratando de entenderlo. Acá está lo que es el CAPEX. O sea, el CAPEX básicamente, ¿qué es? O sea, ¿cómo se calcula el CAPEX? Si yo me fijo, lo que tengo que hacer es, si yo me fijo, es Property, Plant, Equipment, o sea, bienes de uso, a los cuales le agregué investigación y desarrollo. O sea, bienes de uso menos el año anterior, más la depreciación que tuvo durante este año, que está negativo, o sea que yo se la tengo que sumar de vuelta. Entonces, así es como se calcula el CAPEX. Entonces, hasta acá, lo único que hago es copiar lo que existe, porque esto es hasta 2022. Entonces, acá no estoy proyectando nada, acá estoy simplemente copiando. Entonces, acá básicamente ustedes van a ver que, si yo les muestro acá de vuelta cómo están las fórmulas, van a ver que todos los números, salvo estos que yo mostraba de los bienes de uso, todo refiere a el ítem del balance que está acá, algún ítem que está acá. O sea, esto es básicamente traer los datos del balance directamente, pero en un formato que recomienda McKinsey para poder hacer correctamente la evaluación. O sea, en un formato que son los mismos, exactamente los mismos datos, pero reordenados de manera diferente. Porque fíjense que algo muy interesante que tiene este Excel de McKinsey es que el balance tiene que cerrar. O sea, si el balance no da, o sea, yo acá tengo los activos, ¿no? Tengo acá todos los activos, tengo los pasivos y acá abajo tengo el patrimonio neto. Entonces, si yo veo acá que me dice OK, o sea, el Excel está tan bien hecho que si hay algo que no cuadra, si el balance no cuadra, si el activo no cuadra con el pasivo y el patrimonio neto, acá en vez de un OK me va a aparecer un error. Entonces yo acá voy a ver si tengo algún tipo de diferencia. Entonces lo que tiene de bueno es eso, que yo voy pasando los números y si le pifio en algo, si le erro, si pongo algún número donde no va, no me va a dar el balance, no me va a cuadrar el balance y esto me va a saltar el error. O sea que me voy a dar cuenta, porque este Excel es como que ya tiene hecho
todo su propio sistema de control para que yo para que yo no genere inconsistencia, o sea, para que yo no haga algo inconsistente en un balance que me termine dando un resultado irreal en la evaluación de empresa. Porque supónganse que cuando yo empiezo a hacer proyecciones, vamos a pasar ahora acá a la parte de proyecciones, le voy a tener que sacar un poco de zoom porque es bastante grande. Si yo empiezo a hacer proyecciones acá, empiezo a hacer proyecciones de ventas, de costos, empiezo a hacer proyecciones de inversiones de capital, etcétera, etcétera, y el balance no me cuadra. O sea, ustedes supongan que yo los activos con los cuales produzco las ventas, o sea, y genero la propuesta de valor, los activos tienen que estar respaldados. ¿Por qué? Por pasivos o por equity, por patrimonio neto. Entonces, supongamos que yo proyecto que la compañía va a aumentar las ventas, como yo puse acá en Tesla, 23% durante el próximo año. Supongo que yo pongo más, supongo que pongo 100%, que va a subir 100% las ventas durante el próximo año. ¿Qué me va a decir el Excel? ¿Cómo lo vas a financiar? O sea, si yo no aumento la deuda y hago que las ventas suban mucho, lo que me va a pasar es que el rendimiento sobre el capital invertido se me va a ir a las nubes. Entonces ahí me va a saltar algún tipo de... No es que me va a saltar un error, pero el Excel me va a estar diciendo, cuidado acá porque estás asumiendo algo que es demasiado irreal para que sea verdad. Entonces yo supongo que si yo aumento mucho las ventas en una empresa como Tesla, por ejemplo, tengo que aumentar también mucho los bienes de uso, porque se supone que los autos de alguna forma las tengo que fabricar y las capacidades de las fábricas son limitadas. Entonces yo pongo que las ventas de Tesla van a aumentar un 100%, pero en cuanto a aumento de bienes de uso no hago que aumenten demasiado o hago que aumenten más o menos al ritmo que vienen aumentando ahora, lo que me va a pasar es que voy a tener un rendimiento sobre el capital invertido altísimo, del 60-70%, y McKinsey en el libro nos dice, si ustedes ven un rendimiento sobre el capital invertido que está por encima del 50%, sospechen, porque algo malo hay. O sea, o sea, puede ser verdad, pero vayan a ver que tal vez pasó eso. Tal vez pasó de que hicieron una proyección de ingresos muy grande, el resultado operativo les terminó subiendo un montón, pero los bienes de uso no subieron mucho. Entonces lo que ustedes están suponiendo es que mágicamente los bienes de uso se volvieron recontraproductivos. Entonces de repente el rendimiento sobre el capital invertido me aumenta un montón. Entonces ahí, si bien el Excel no me lo va a marcar a eso como un error, porque el Excel lo que va a mirar principalmente es que cuadre el balance, al menos yo mirando la proyección, la progresión del capital invertido, del ROIC, voy a ver que estoy cometiendo un error. Acá volvemos otra vez bien al Excel, a la parte más importante, todas las partes son importantes, pero acá viene una parte muy importante, que es el tema de las proyecciones. A ver, antes de las proyecciones, como es algo muy importante, voy a hablar un poco del tema del costo de capital. El costo de capital también es sumamente importante, el famoso WACC, donde yo tengo que ver el tema de tasa libre de riesgo. Tasa libre de riesgo, me fijo la tasa del bono del Tesoro de Estados Unidos. Acá yo la tomé en marzo, principios de marzo. Bueno, en algún momento de marzo la tasa de los bonos del Tesoro de Estados Unidos estuvo en el 4%. Después tomé la prima de riesgo de mercado de Damodaran. También tomé la de Pablo Fernández. Pablo Fernández todos los años hace una encuesta que la publica gratuitamente. Ponen Pablo Fernández Equity Risk Premium Survey y les va a aparecer. Entonces tomé un promedio que es 5,19 para utilizarlo como prima de riesgo de mercado. La beta apalancada, ya saben que yo no creo mucho en la beta, pero como herramienta, si uno la utiliza correctamente para ir más o menos reflejando si la compañía es más o menos volátil que el mercado, sirve. Entonces utilicé la beta la 1,12, que es la beta de la industria, porque Damodaran también recomienda siempre utilizar la beta de la industria. Después la deuda la evalué en book value. Ven que está tomado ven que acá arriba está tomado directamente del ticker. Igual esto lo voy a achicar ahora para que se vea un poco más. Y acá hay algo muy importante. O sea, tanto Damodaran como McKinsey recomiendan muchísimo que tanto los valores de deuda como de equity para utilizar en el cálculo del costo de capital tendrían, en el mejor de los casos, deseable que fueran valores de mercado. En el caso que yo lo vi, el 3 del 1, Tesla valía 600 mil millones de dólares, ahora vale más, porque subió bastante la acción desde que yo hice la evaluación. Yo hice la evaluación más o menos hace 3 semanas, o sí, 2 semanas y media, así que calcúlenle que esta evaluación, el valor que me da, obviamente que la evaluación no va a cambiar porque Tesla no publicó un balance nuevo, pero estaba bastante más linda para comprarla hace un par de semanas atrás,
pero bueno, tampoco quiere decir que ahora no valga la pena, pero bueno, eso ya lo vamos a ver más adelante. Bueno, se calcula la relación de la deuda con respecto al equity, y acá viene algo importante, tema costo de la deuda. Acá hay algo importante. En esta página web de Moody's está la calificación crediticia de Tesla como Ba1. Entonces podemos sacar a través de este cuadro que ofrece Damodaran cuál sería el spread, porque si la tasa libre de riesgo es tanto, yo tengo que sacar qué spread tengo, y a mí me da que por Baa1, que sería el equivalente a lo que tendría Tesla, me da con 2,42. Entonces se suma esto con respecto a esto y me da, obviamente, 4 más 2,42, 6,42, que sería el costo de deuda teórico que podría llegar a tener Tesla en este momento. Hay otra forma que es interesante, que es meterse a esta página web de FINRA, a esta página web de acá, donde uno puede buscar bonos corporativos y ver con mucho detalle, gratuitamente, bonos corporativos. Incluso hay bonos corporativos de empresas argentinas como Pampa, por ejemplo, que tiene ADR. Uno puede incluso buscar bonos corporativos de Pampa, pero bueno, en este caso estamos evaluando Tesla. Yo pongo bonos corporativos de Tesla, bueno, puedo saber cuánto están rindiendo esos bonos y tomar esos valores de mercado de los bonos de Tesla. Pero bueno, no me quiero extender demasiado con esto. Acá lo que voy haciendo es básicamente una proyección y vamos viendo cómo va variando el costo de capital año por año, y acá viene mi primera alerta de que yo creo que el costo de capital me da demasiado bajo. O sea, yo voy asumiendo, Tesla en este momento no tiene nada de deuda, tiene muy poquita deuda, tiene 0,9, creo que tiene acá, 0,9, menos del 1% de deuda con respecto a su equity, a valores de mercado. Yo lo que hago es asumir, ni siquiera que va a converger el valor de la industria, o sea, lo que hago es asumir de que la deuda con relación a la deuda más el equity va a crecer hasta el 25%. El promedio de la industria está arriba de 30%, con lo cual estoy siendo más conservador de lo que es la industria, pero Elon Musk se ha comportado así. O sea, Elon Musk no es muy tomador de deudas, por lo menos con esta compañía. Así que yo, entendiendo un poco cómo piensa el gerente, lo que tengo que, yo no puedo asumir que Tesla va a tener un 50% de deuda con respecto al equity en el valor terminal, porque no sería coherente con lo que hace el gerente. Entonces, bueno, visto el tema, acá viene mi primera alerta con respecto a esta evaluación. Mi primera duda es que el costo de capital de Tesla me baja mucho en el valor terminal. Entiendo por qué me baja mucho, porque yo hago que la tasa libre de riesgo, que ahora está en 4, converja a 2,32, que es el promedio de los últimos 10 años. La beta, que ahora es 1,13, yo la hago converger a 1, porque a medida que la empresa va creciendo, cada vez más su beta se parece a la beta del mercado, que es 1. Después, con respecto a la prima de riesgo de mercado, básicamente va a seguir más o menos igual. El promedio, también utilizo el promedio histórico que tiene Pablo Fernández, entonces fíjense que arranca en 5,19 y se va a 5,53, mucho no cambia, un poco aumenta. Y también asumo que el costo de la deuda de Tesla va a ir bajando porque la empresa va a ir creciendo y se va a convertir cada vez en una empresa más grande, y por lo tanto el costo de la deuda para Tesla va a ir bajando, entonces va a llegar a ir bajando hasta un 3% de costo de deuda. O sea, un 1% por encima o un poco más, menos del 1% por encima de la tasa libre de riesgo en el valor terminal. Ahí tal vez estoy siendo demasiado optimista. Para eso justamente tenemos la simulación de Monte Carlo, que después viene al final. Entonces, una vez explicado el costo de capital, ahora sí vamos al tema de las proyecciones. Y bueno, acá está lo más importante. O sea, a ver, ¿cuánto puse? Antes de explicar esto, o sea, ¿cómo razonan los autores del libro de McKinsey el tema de evaluación de empresas? La razonan en 3 fases. O sea, tengo una primera fase que es esta, son 5 años muy explícitos, 5 años donde voy a tener que proyectar casi cualquier ítem de la manera más sensata que a mí me parezca posible. Después, en los resultados, eso me va a dar acá que voy a ir viendo balances, voy a ir viendo acá que esto se va a trasladar prácticamente en un estado de resultados y en un balance tal cual. O sea, vamos a tener los activos como tenemos acá, vamos a tener los pasivos, patrimonio neto, todo, y acá vemos que me va a ir chequeando que activos sea igual a pasivos y patrimonio neto. Vemos que acá no he tenido errores, está todo igual, pero el Excel se encarga de chequearme que tenga consistencia los datos que estoy teniendo para que me cuadren los balances que al mismo tiempo estoy proyectando. Entonces, durante 5 años, lo que hace McKinsey es decir, 5 años de proyecciones muy explícitas,
Y después acá abajo, muy acá abajo, está la fase 2, esta que es la fase 2, que es, después de estos 5 años, vienen 10 años de convergencia al valor terminal, que son estos, donde ya las proyecciones que tengo que hacer son mucho más chicas, son revenue, costo, resultado operativo, el taxes, el capex y lo que sería capital invertido, Entonces estas son proyecciones a 10 años hasta llegar al valor terminal, que sería el 2038, y acá el valor terminal se tomaría como una fase 3, que sería acá lo que ellos llaman continuing value, para de esa manera terminar de una manera en estas 3 etapas con la evaluación. Entonces, durante los primeros 5 años, como yo mostraba acá arriba, acá, yo le puse que las ventas de Tesla iban a crecer. Tengamos en cuenta que, si yo me fijo más arriba, las ventas de Tesla han venido creciendo 51% durante 2022, 70% durante 2021, han venido acelerando, han venido creciendo bastante. Yo estoy poniendo un escenario conservador de 23%. ¿Por qué 23% y no 24, no 25, no 30, no 15, no 10? Porque se me ocurrió a mí. O sea, porque es mi evaluación y, de vuelta, como muchas veces lo digo, toda evaluación es siempre y en última instancia una opinión del analista, en este caso yo, que estoy realizando la evaluación. O sea, yo lo que estoy buscando acá es hacer una evaluación conservadora en base a los últimos balances. Digo, me parece muy conservador asumir que Tesla va a crecer sus ingresos un 23% promedio por año durante 5 años. Y después básicamente lo que hace, si se fijan en la fase 2, es que este 23% converge de manera lineal a 2,5. ¿Por qué 2,5? Porque 2,5 es el crecimiento de las economías desarrolladas de largo plazo, y yo no puedo hacer que en el valor terminal una empresa crezca más de lo que crece la economía, porque si estoy suponiendo que esto es a perpetuidad, lo que voy a estar suponiendo es que tarde o temprano, si yo digo que la economía va a crecer al 2,5 y Tesla va a crecer al 4, va a llegar un momento en el que Tesla va a ser más grande que toda la economía de Estados Unidos. Entonces, para evitar eso, que sería un error gravísimo porque me va a provocar que la empresa parezca estar muy subvaluada de manera irracional, bueno, para evitar eso, siempre en el valor terminal se pone 2,5, antes se solía poner 3, pero ahora es como que el crecimiento del mundo y de Estados Unidos ha bajado, así que se asume 2,5 como algo más sensato. Hay gente que incluso pone 2,2, pone un poco más bajo, eso ya queda a gusto de cada uno. Bueno, después de acá vienen todas proyecciones para el working capital. O sea, fíjense que el working capital, acá lo que importa es esto. El working capital como porcentaje del revenue. Acá está la página web de Damodaran. Él pone los promedios de las industrias del working capital como porcentaje de los ingresos. Básicamente lo que hice fue eso, hacer que Tesla tiene capital de trabajo negativo, como pasa normalmente en las empresas automotrices. Esto no es algo exclusivo de Tesla. Lo que hice básicamente es hacerlo converger hasta el 0%, porque básicamente el promedio de la industria es así, 0% en relación a las ventas. Después, bueno, vienen proyecciones. La única que me quiero detener es esta, que es la proyección en realidad de los bienes de uso, que a su vez, como derivado de eso, da la proyección del CAPEX, de las inversiones de capital. Fíjense que McKinsey recomienda que las proyecciones se hagan sobre los bienes de usos netos de depreciaciones. Algo contraintuitivo, porque uno pensaría que convendría que los bienes de uso en bruto estén en porcentaje de ventas. Pero ellos recomiendan que no, que sean los bienes de usos netos como porcentaje de ventas lo que yo vaya a proyectar acá. Entonces acá me toma el histórico y acá yo proyecto. Esto también de vuelta converge más o menos a un promedio de la industria que está también en las tablas de Damodaran. Y al proyectar esto y al proyectar las depreciaciones que están por acá, las depreciaciones también en 17%, tomando más o menos un promedio histórico o un poco menos de un promedio histórico. Si yo proyecto las depreciaciones y proyecto los bienes de usos netos como porcentaje de venta, solo el Excel me calcula el CAPEX y me lo traslada a la evaluación. Después está todo el tema de los leasings, es algo también similar. Hago proyecciones en base a los leasings sobre los revenues, leasing como porcentaje de los revenues.
y en base a eso me calcula cómo van a ir creciendo los leasing. Recuerden que los leasings son activos pero también son deuda, entonces acá también tengo que tener en cuenta eso con respecto a la estructura de capital, porque los leasings van a estar dentro de la deuda, van a formar parte de la deuda, como yo lo puedo ver acá. Por ejemplo, cuando tengo acá la hoja de activos, acá deberían aparecerme en los activos los leasings, y en la hoja de pasivos, que está por acá, deberían aparecerme la parte de los leasing. Acá está, ¿ve? La porción actual corriente de los leasing de capital y la porción no corriente también, ve que pone acá también de los leasings. Entonces acá están los capital leasings, entonces forman parte de la deuda, forman parte del pasivo. Entonces yo también tengo que proyectarlos, después lo ven, no me quiero detener demasiado con esto. Lo mismo con temas de deudas también, o sea, esto más o menos sigue todo igual porque me lo proyecta directamente el propio Excel en base a los otros cálculos que voy haciendo. Pues ya saben que el estado de resultados y el balance se conectan a través de los ingresos netos. O sea, ya saben que yo voy vendiendo, tengo los costos, tengo el resultado operativo, tengo los pagos de intereses, tengo los pagos de impuestos, etcétera, etcétera, y me queda un resultado neto. Ese resultado neto, yo después puedo pagar dividendos, por ejemplo, y el resto, lo que me queda de eso, va a formar parte del patrimonio neto. Entonces, de esa manera, el estado de resultados se conecta con el patrimonio neto y de esa manera el estado de resultados se conecta con el balance. Y esto mismo hace el Excel, te conecta el estado de resultados con el balance de manera automática para que uno no solo que no tenga que hacerlo a mano, sino que justamente por no hacerlo a mano también evite cometer errores. Los taxes, bueno, yo más o menos supuse lo mismo que Damodaran. Recomiendo mucho, yo creo que lo puse en el repositorio, ver también la evaluación que hace Damodaran. Damodaran hace una evaluación que está bien, pero la ventaja que tiene este Excel de McKinsey con respecto a Damodaran es que Damodaran hay muchas cosas que la simplifica. Entonces, al simplificar muchas cosas se pierde mucho entendimiento de qué es lo que se está asumiendo dentro de la evaluación. Entonces, bueno, acá volvemos a lo mismo, ¿no? Esta es la fase 2, ya después de la fase, de la fase 1 de proyecciones explícitas. Fíjense que acá yo no lo mostré, pero acá toda esta parte es la parte de proyecciones de deuda. Si se fijan bien van a ver que hay algunas fórmulas bastante complicadas en algunos casos, pero es porque justamente yo tengo que hacer que estas proyecciones de deuda que yo estoy poniendo acá sean consistentes con el costo de capital que yo estoy asumiendo acá, porque yo estoy asumiendo que la deuda va a ir creciendo año con año en relación al equity. Entonces yo estas proyecciones de deuda tengo que hacer que sean consistentes con las proyecciones que yo estoy poniendo acá. Entonces esto no tienen tampoco que preocuparse, solamente las partes en amarillo son las que se tocan, después todo el resto se calcula solo para que uno no cometa errores y no cometa inconsistencias. Como ya les decía, la parte 2 lo que se hace es proyectar el revenue, proyectar el margen operativo. O sea, yo acá lo que estoy asumiendo es que Tesla va a tener un 15% de margen operativo. En general las empresas de este sector automotriz tienen márgenes muy bajos, entre un 10 y un 15%. Yo asumo que Tesla, porque además tiene otros negocios en desarrollo, va a tener un margen más alto, pero tampoco soy tan optimista, porque si se fijan acá, si miramos más un poco cómo vienen los márgenes operativos de Tesla en este momento, vemos que vienen ahí, en este momento están 18. Recordemos que Tesla también es una empresa que venía perdiendo plata, empezó a ganar y sus márgenes operativos van creciendo. Entonces yo acá supongo que los márgenes operativos de Tesla van a ser en promedio. Si yo pongo siempre el mismo margen todos los años, lo que estoy suponiendo no es que va a ser exactamente 15 todos los años, sino que en promedio el margen de Tesla va a rondar el 15%, algunos años será más, algunos años será menos, etcétera, etcétera. También acá todo el tema de los taxes, de los impuestos. 25% va a ser el impuesto a las ganancias en el valor terminal, porque justamente es la tasa marginal de impuesto a las ganancias, y Damodaran dice que seamos conservadores, no suponiendo que la empresa va a ser capaz de eludir legalmente impuestos toda su vida. Ahora Tesla está aprovechando, fíjense que la tasa de impuesto efectiva que paga Tesla está en el 10%, es bajísima en este momento. Después todo el tema de bienes de uso, proyección de bienes de uso, cómo hacemos para proyectar los bienes de uso. Acá también lo mismo. Acá se utiliza un ratio que es revenues, o sea, ventas sobre invested capital, o sea, sobre capital invertido, ventas sobre capital invertido. Damodaran
utiliza el ratio de 2,5 que, dado vuelta, sería que el capital invertido termina siendo el 40% de las ventas. Y acá también está todo el tema del otro, o sea, una cosa son los bienes de uso y después también hay que agregarle el tema de el capital de trabajo y de todos los leasing que están agregados acá abajo. Muy bien, véanlo, me mandan mail en todo caso, o sea, consultas, preguntas no molestan y este es el resultado que dio la evaluación. Bueno, acá están todas las proyecciones hechas, todo exactamente hecho. Yo acá les puse en amarillo, por ejemplo, acá está resaltado el rendimiento sobre el capital invertido. ¿Cuál es la cuestión? ¿Cuál es una de mis alertas que me hacen dudar un poco de que soy demasiado optimista con esta evaluación? Fíjense cómo se mueve el rendimiento sobre el capital invertido durante los años de proyecciones muy explícitas. Fíjense que está arriba del 40%. Está bien, yo miro el 2022 y el 2022 ya con el balance cerrado fue 41,6. O sea que el rendimiento sobre el capital invertido de Tesla viene siendo muy alto. Ahora yo acá supongo que se va a mantener alto por varios años y que después poco a poco va a ir bajando a medida que va madurando un poco la compañía, pero aún así está en 20 y pico % antes del valor terminal. Esto me parece un poco exagerado, por eso después en la evaluación de Monte Carlo lo achico un poquito, pero seamos sinceros, Tesla es una gran empresa, va a tener un rendimiento sobre el capital invertido alto, pero acá está, creo que si tengo que decir qué es lo que más dudo de esta evaluación, qué es lo que más me parece inconsistente o irreal de esta evaluación, es que por las proyecciones de capital invertido que estoy haciendo y de revenues de resultado operativo, me parece que esto está siendo demasiado optimista, por eso después trato de corregirlo un poco en la simulación de Monte Carlo. Después, bueno, acá está también resaltado el Revenues to Invested Capital, que yo les mostraba acá como ratio que se utiliza para el tema de proyectar los bienes de uso, que vemos que acá va subiendo un poco. Yo les decía que tiene que estar un poco en 2,5 más o menos, ven que está bastante bien. Acá llego, con las proyecciones que voy haciendo, llego bastante bien al promedio de la industria y eso me termina dando como resultado esto. O sea, esto no se preocupen, esto lo calcula todo solo el Excel de McKinsey, esto está todo calculado porque ellos utilizan dos métodos que son el Discount Cash Flow y el Economic Profit, porque dicen que el Economic Profit es mucho mejor para empresas, por ejemplo, como Visa, que tienen un rendimiento sobre el capital invertido consistentemente muy alto. Si ustedes se fijan, el rendimiento sobre el capital invertido de Visa va a estar siempre arriba del 50%. Y como yo les decía recién, McKinsey dice, cuando el rendimiento sobre el capital invertido supera el 50%, sospechen. Bueno, en el caso de Visa, no hay que sospechar que la empresa está haciendo algún tipo de fraude, sino que por la estructura de la compañía, por el negocio de la compañía, va a tener la tendencia a tener rendimientos sobre el capital invertido altos, pero eso no quiere decir que necesariamente esté creando mucho valor para el accionista y por eso ellos recomiendan utilizar este otro método que es Economic Profit, que afortunadamente acá en el Excel de ellos también lo aplican para que uno pueda ver algunas variables que están más disimuladas en el Discount Cash Flow, que acá no lo están. Entonces acá uno puede ver justamente si está evaluando Visa, por ejemplo, si es consistente lo que uno está proyectando con creación de valor para el accionista. En definitiva, las dos evaluaciones tienen que dar lo mismo, porque estoy evaluando la misma compañía. Lo que es interesante en Economic Profit, que también el libro de McKinsey le dedica todo un capítulo a esto, es la información adicional que te da. No porque te vaya a dar un valor diferente, porque si estás evaluando la misma compañía con dos métodos diferentes te tiene que dar lo mismo. Sino que básicamente Economic Profit es un método que también se utiliza y que en este tipo de empresas con alto rendimiento sobre el capital lo que tiene es que te da valores, te da información adicional interesante. Bueno, acá como ven, el value per share, el valor por acción de Tesla, y acá estamos hablando de escenario base, como yo le decía, toda evaluación es siempre en última instancia una opinión. Acá lo que estoy haciendo yo es una opinión mía de un escenario base para la empresa Tesla. En base al último balance me da que las acciones deberían valer $233. En este momento, ¿cuánto están valiendo? Sé que están valiendo menos, pero hace un par de semanas valían bastante menos. A ver dónde está Tesla, yo sé que la tiene por acá arriba, acá está, 192 están valiendo, o sea que yo podría decir que en mi escenario base, que sería un escenario conservador, Tesla está subvaluada. Ven que hace un par de semanas llegó incluso a 167 por ahí. Entonces yo podría decir que la empresa está subvaluada. Nuevamente, no hace falta que lo aclare, pero por la duda lo aclaro, no vayan a salir a comprar porque lo vieron en este video, o sea,
hagan su propio trabajo, hagan su propia evaluación. Después les doy el link para que se descarguen el Excel. Cualquier cosa me preguntan, pero no vayan a salir a comprar porque yo dije Tesla vale 233, porque este es el resultado de mi escenario base. O sea, puede ser que otra persona sea más optimista y también podría pasar que yo utilice esto. ¿Se acuerdan que yo les decía del libro de McKinsey? O sea, acá hay algo interesante, que yo puedo hacer esto al revés. O sea, yo puedo decir Tesla hoy vale $192. Yo puedo intentar modificar esta evaluación, algunas variables de esta evaluación, por ejemplo las ventas, para decir qué proyección de ventas, si yo mantengo todo lo demás constante, que ya es mucho decir, qué proyección de ventas me están dando un valor de las acciones de 192. Entonces yo puedo decir, bueno, vamos a suponer que en vez de 23 es 21. A ver cómo cambia la evaluación. Ven que ahí bajó a 203. Entonces, a ver, vamos a seguir bajando. Vamos a bajar a 19%. Vamos a suponer que los ingresos de Tesla van a ser de 19%. Entonces, ¿cómo me cambia el resultado? Mira, 177. Bueno, vamos a tener que mejorarlo un poquito. Vamos a ponerle 20%. Entonces yo pongo 20% y me fijo acá 189. Bueno, vamos a estar un poco más cerca, ¿ven? Entonces, yo modificando este tipo de variables, puedo por supuesto también modificar el costo de capital. Acá también es algo muy importante. Fíjense, esto voy a modificar un poco el Excel, pero bueno, si yo acá en vez de esto, yo supongo que el costo de capital de Tesla va a ser 10 en el valor terminal, lo cual sería raro porque ya Tesla acá sería una empresa mucho más madura, que tendría que tener un costo de capital bastante menor, pero supongo que yo pongo 10 acá, como esto me lo toma para el valor terminal, fíjense lo que pasa con la evaluación, se me va a 129. O sea, por eso, mucho cuidado con lo que proyectan en el valor terminal, porque el valor terminal, como lo dice acá, pero ahora déjenme que modifique un poco esto y modifico un poco acá el tema de las ventas, vamos a ponerle 23% de nuevo, a ver si tengo de vuelta esto. Vemos que acá me dice que el valor terminal, que es el continuing value, como porcentaje del operating revenue, como porcentaje del valor operativo, es 71%. O sea que al ser una empresa que está en crecimiento, el valor terminal tiene mucho peso en la evaluación. Entonces yo todo lo que modifique en el valor terminal va a tener mucho peso en la evaluación. Así que mucho cuidado con lo que proyectan en el valor terminal, porque eso va a repercutir muchísimo. Entonces, ¿cuál es mi consejo? Entonces, no quedarme con el escenario base, sino hacer una simulación de Monte Carlo con el Oracle Crystal Ball. Acá les voy a explicar muy sencillo. Vamos a hacer simulaciones de ingresos. O sea, lo que voy a hacer es, voy a hacer 10.000 simulaciones en las cuales voy a mover los ingresos, el costo de capital en el valor terminal y el ROIC, también el rendimiento sobre el capital invertido. Acá vemos que a los ingresos le pongo una distribución normal de probabilidad que va a arrancar en 23. Vieron que si yo pongo 20% más o menos me daba el valor que la empresa tiene en este momento, me daba 189. Entonces yo puedo pensar, si utilizo la idea de Mabowsing, de Expectation Investing, yo puedo decir, bueno, si yo miro el precio de Tesla hoy, lo que podría estar pensando es que la empresa me está descontando que las ventas van a crecer 20% durante los próximos años y después van a empezar a bajar. ¿Es razonable eso o me parece demasiado conservador? A mí me parece demasiado conservador. Por eso justamente yo creo que hoy la empresa está subvaluada y que la empresa vale más, porque creo que este precio de 190 y pico me está descontando, por ejemplo, según este Excel, esta evaluación que yo hice, que las ventas de la empresa van a crecer 20% promedio durante los próximos 5 años y que después van a empezar a bajar hasta llegar al 2,5. Para mí eso me parece demasiado conservador, me parece que el mercado está siendo muy injusto con Tesla, está subvaluándola y por lo tanto yo puedo aprovechar y comprar. Pero además de eso, además de hacer ese escenario de Mabowsing, me conviene hacer una simulación de Monte Carlo que, por ejemplo acá, utilizo una distribución normal de probabilidad con el 23%, arrancando con mi escenario base, pero moviéndola con una desviación estándar de 2,3. Después el costo de capital lo voy a mover con valor uniforme. ¿Por qué con valor uniforme? Porque se me antojó a mí, porque creo que tengo la misma chance de que el costo de capital sea 6%, como yo le pongo acá en el límite inferior, que yo lo puse acá, 6%. Tengo la misma chance, según mi opinión, ¿no? Según mi opinión subjetiva, tengo la misma chance de que esté cerca de 6 como de que esté cerca de 10, porque el costo de capital es algo que depende de muchas variables que no controla la compañía. Entonces,
yo le pongo una distribución uniforme, como para decir, en estas 10.000 simulaciones anda tomando con igualdad de probabilidad valores entre 6 y 10% para el costo de capital en el valor terminal, que como vimos afecta mucho el valor de la evaluación. Y después acá, todo lo que sería esta parte, perdón, acá me equivoqué, toda esta parte, el ROIC en el valor terminal, como yo les decía, me parecía demasiado alto, así que hago variar el ROIC en el valor terminal en un 9,7. Como yo varias veces les digo, una empresa crea valor para los accionistas cuando el rendimiento sobre el capital invertido es superior al WACC. Acá podrían darse estos escenarios donde el ROIC puede ser que sea 8, 7, porque acá lo hago variar con distribución normal de probabilidad, y que el costo de capital sea 10, entonces me quedaría como que la empresa destruye valor en el valor terminal. Así que pueden darse esos casos, así que yo hago 10.000 simulaciones donde voy a tener diferentes escenarios de ventas, de costo de capital, de rendimiento sobre capital, y básicamente el resultado que me dio fue este. Acá tengo, vamos a agrandarlo un poquito a esto para verlo un poco más, y a esto para acá también. Este fue el valor que me dio este histograma, y lo que más me importa a mí es esto, o sea, que estos son los percentiles. Entonces, yo lo que tengo acá son cómo se fueron distribuyendo los valores. Entonces, lo que me dice acá es que yo, a ver, lógicamente esto lo tomo de Damodaran, que Damodaran lo hace así, él toma el 20 y el 80%. ¿Qué dice Damodaran? Mis valores para comprar y para vender son el percentil del 20 y del 80%. O sea, si la empresa cae por debajo de 160 o está cerca de la zona de 160, me recontra conviene comprar, porque de estos 10.000 escenarios de la evaluación, de estos 10.000 escenarios, menos del 20% de los escenarios justificarían un valor de evaluación de la empresa menor a 160. Y de la misma manera acá. Cuando yo vea que la empresa, sin que se publique un nuevo balance, llega a 2.27, ahí, si utilizo esta estrategia y creo que esta evaluación es correcta, yo tendría que vender. ¿Por qué? Porque con toda esta simulación que yo hice, con todo este movimiento de parámetros, con este escenario base, lo que yo estoy considerando que si la empresa vale más de $227, menos del 20% de los escenarios me justificarían una valuación mayor. Y como solamente son el 20% del escenario, es poco probable que se vayan a cumplir esos escenarios tan positivos, así que me convendría, sin que Tesla publique el próximo balance, comprar la compañía si yo la veo cerca de los $160, entre los 160 y 170, y venderla si es que supera los $227. Entonces, de esta manera, con una simulación de Monte Carlo, lo que tengo es más un spread, o sea, porque el valor de la compañía, ya sabemos que no existe el valor justo. Vieron que muchos hablan del fair value, de que hay que encontrar el fair value de la compañía. No existe el fair value de la compañía, porque por definición el valor de la compañía está en el futuro, y por definición el futuro es incierto. Entonces yo no puedo decir la empresa vale 10, no puedo decir eso porque no tengo forma de saberlo. Lo que puedo hacer es esto, es hacer una evaluación para que me dé un escenario base, hacer una simulación de Monte Carlo moviendo las variables más importantes para ver escenarios muy optimistas y muy pesimistas, y ver cuáles son los rangos en los que queda el valor de la compañía, y de esa manera acá tengo una estrategia de inversión que me resulta muy útil. Entonces, fíjense que esto yo lo calculé hace 2 semanas y media más o menos, y que llegó bastante cerca. Acá el lunes 13 estuvo ahí cerquita, pero obviamente eso no quiere decir que comprar ahora sea un desperdicio, porque si yo digo está al 190 y pico el valor de la compañía y yo sé que voy a vender recién si supera los $227, porque recién ahí voy a considerar que hay muchas más probabilidades de que la empresa esté subvaluada a que no lo esté, quiere decir que todavía tengo como margen para operar. Pero vuelvo a repetir, esto no es ninguna recomendación de inversión. Bájense el Excel, hagan ustedes su propia evaluación, tomen sus consideraciones y háganse cargo de lo que hacen. Háganse cargo de las decisiones de inversión que toman y no le anden echando la culpa a los demás. Si quieren descargar el Excel, van a esta dirección web y se lo bajan. Acá respeten las mayúsculas y las minúsculas. Este bit.ly, esto lo pueden copiar como quieren, pero después de la barra respeten por favor las mayúsculas y las minúsculas, porque si no les va a dar error. Se meten ahí, se van a poder descargar el Excel, se van a poder descargar el capítulo de McKinsey, el capítulo 13, se van a poder descargar también el balance de la compañía, o sea, los estados contables, van a poder también ver la encuesta de Pablo Fernández. Está todo acá.
está todo acá. Y bueno, como entenderán, hoy no voy a hablar de Argentina porque se me fue demasiado el tiempo. La próxima empresa que voy a evaluar va a ser Amazon, porque me intriga mucho ver por qué ha caído tanto, pero va a ser recién en abril, mayo, porque voy a esperar a que salga el próximo balance, que va a salir a finales de abril, así que recién en mayo vamos a tener la próxima evaluación, así que ya volveré, por supuesto, a hablar de Argentina la semana que viene. Así que esto ha sido todo por hoy, y bueno, yo me despido entonces dejándole las vías de comunicación. Se pueden comunicar enviando un mail a info@grupocari.com.ar o enviando un mail a contacto@grupocari.com.ar. Chau.